Muy buenas tardes a todos de Buenos Aires, República Argentina, siendo exactamente 18 horas 8 minutos, 15 de marzo del 2021. Una vez más, aquí en Victrón M, espero que en el chat estén escuchando. Sabemos de los habituales problemas técnicos, de los palitos en la rueda que nos meten nuestros amigos de la elite mundial. Así que lo primero, quiero saber si me escuchan, si se escucha bien, pero se corta. Bueno, es lo que hay. Espero que entiendan algo. Y hoy, nuevamente, nos visita el señor Chico Sánchez, que ya para nosotros es o empieza a ser un amigo de la casa. Un tema muy interesante, interesantísimo, que son las culturas colombinas o prehispánicas o el eufemismo que quieran usarla. Hoy el señor Chico Sánchez nos hablará de las mismas y nos contará, la historia que quizás desde el colegio, o sacando el quizás, seguramente desde el colegio o incluso desde la universidad, si alguno estudió profesorado de historia o algo por el estilo, jamás la contaron. Chico Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, bien, pero no se escucha muy bien, ¿eh? Muy entrecortado. Bueno, es una lástima que me escuches muy entrecortado. ¿Me seguís escuchando mal en este momento? Sí, bueno, creo que más o menos lo voy a entender lo que preguntas, pero sí, está algunas veces difícil de comprender. Como que se monta una frase encima de la otra. Bueno, si vas entendiendo en este momento, nada, te paso te doy el paso para que nos cuentes hoy de qué va el directo. A ver, un segundo, por favor, así no nos estamos. De qué va el directo y que hagas la introducción a lo que vos querés contar sobre las culturas precolombinas. Pues no se escuchó, ¿eh? No, se cortó. No escuché nada. ¿Hasta dónde me escuchaste? Me estabas preguntando, o estabas diciendo que íbamos a hablar hoy de culturas precolombinas, es lo último que escuché. Eso, te doy el paso y adelante. Dale, pues bueno, primero me gustaría empezar diciendo que no soy arqueólogo, no soy antropólogo, no soy historiador, no soy nada. Sin embargo, durante muchos años, casi 14 años van a ser, estuve investigando las culturas precolombinas y prehispánicas. Primero como un hobby, es decir, no era nada serio. Y hice un libro que se llama Un viaje maravilloso y La profecía de los jaguares, son los dos libros. Entonces, primero deciros, ¿no?, que descubrí que hay dos tipos, digamos, de arqueología o de historia, ¿no? Está la arqueología académica, que son gente que a lo mejor toman un libro de otro libro, de otro libro y nunca han conocido el lugar. Y hay otra arqueología que es un poco más la arqueología de campo, ¿no? Es decir, de personas que están en el lugar mucho tiempo y hacen descubrimientos, yo, en mi opinión, basados en la realidad. Mi afición por la arqueología empezó después de leer un libro que se llama Dioses, tumbas y sabios, y ahí pues descubrí que la mayoría de los arqueólogos e historiadores, por no decir el 100%, los que hicieron verdaderos descubrimientos era gente que estaba en los lugares, ¿no? Entonces, por eso, pues yo decidí escribir este libro, que nació de casualidad, es decir, porque yo nunca busqué la idea de hacer un libro de arqueología y de historia y de antropología sobre los pueblos prehispánicos, sino que más bien yo tenía las ganas de pues visitar los mayas, conocer los mexicas, conocer los toltecas, los olmecas,
Y entonces empecé a visitar lugares y después de 13 años pues descubrí que tenía 2 libros, La profecía de los jaguares y Un viaje maravilloso, se llama el otro libro. Entonces dije, pues bueno, ya que tengo toda esta información, pues la voy a hacer realidad, la voy a meter en un libro. Lo que sí me sorprendió es lo alejados que pueden estar los academicistas, por ejemplo, de la realidad, porque claro, si tú escribes sobre los mayas desde una universidad y tú te lees 20 libros, pero tú no estás ahí en la tierra, ahí en la selva, entonces pues la verdad que pues lo que van creando como rumores, como mitos, muchas veces convenientemente manipulados, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces por eso es esta conversación y lo de los libros también. Chico, ¿por qué crees que el relato oficial académico oficial, en el orden que quieras, está alejado de la realidad, de lo que vos llamás realidad, por un tema de manipulación de masas, simplemente por ocultar información, por un tema de poder? ¿Cuál crees vos que será la o las razones? Fíjate, yo creo que es un poco de todo, una combinación, ¿no? Primero es cierto que la historia pues está muy manipulada por las academias, ¿no? Porque hay cosas que conviene pintar como de la manera que a determinado gobierno le va a convenir. Eso yo me di cuenta cuando empiezo a leer yo lo que se decía en México en los libros de texto sobre España, y cuando iba a España y leía el libro sobre el mismo tema, decían cosas completamente diferentes. Entonces ahí yo empecé a darme cuenta, digo, ¿cómo puede ser esto, no? Que en México digan una cosa y en España otra. De hecho, en México hablaban mejor de España que en el mismo España, ¿eh? No te lo pierdas. Es decir, que el mismo gobierno español le miente más sobre España que el gobierno de México, a pesar de que podría haber intereses en México como de independizarse cada vez más, ¿no?, de la relación histórica y de sangre que tiene con España. Entonces, pero yo personalmente aquí voy a dar una lanza incluso por los academicistas. Yo pienso que lo que se está cargando completamente la historia es el Internet. Ahora, no sé yo si el YouTube lo habrán metido con esa intención o no. Pero lo que yo creo que definitivamente está destruyendo la historia es el zeitgeist, pues el New Age en general, y bueno, un montón de gente que, por ejemplo, tú ves que se ponen a hacer reportajes de los mayas o de las cosas que yo conozco, pero lo que pasa es que ellos recurren ¿qué te digo yo? Ellos recurren a libros, y entonces ese libro viene que lo han sacado de otro libro, y después también recurren como a rumores. Después hay youtubers que se lo inventan directamente, que tú los ves y dices, oye, pero este tío se lo ha inventado, el pueblo ni existe, donde dicen que está. Me ha pasado, me pasó, de uno diciendo, no, me han mandado estas fotos de allí de Yucatán, de tal lugar, con unos extraterrestres, con unos chupacabras, que no sé qué, y ahora resulta que entra y ve y el lugar no existe, porque yo conozco esa zona. Entonces, yo creo que lo que más daño le está haciendo es el zeitgeist, el youtuber. Es lo que más daño le está haciendo a la historia, porque al final, como te digo, un códice como el que estamos viendo ahí, que es el mural de San Bartolo de Guatemala, tú puedes un poco alterar la interpretación. Entonces, la academia está un poco sujeta a que tienen que sacar ciertos documentos y cosas, pero en YouTube no, en YouTube vale todo. Yo he estado leyendo, yo por ejemplo también investigo los íberos y los tartesos de España desde hace muchísimos años, eso hace más de 13. He estado en todos los dólmenes, museos, he leído, he investigado, y ahora veo que salen cosas en España como esto de los veres y no sé qué, un montón de cosas que no tienen ningún fundamento de ninguna clase y no vea, se hacen súper populares. Empezando por Zeitgeist, que eso es, bueno, eso es, ves 2 minutos y sales corriendo. No tiene nada que ver con la realidad.
Chico, para ser más concreto, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Por qué no? Y si cronológicamente es más antiguo, es en un principio, entre comillas, ¿no? Aunque no nos vemos, es entre comillas. ¿Por qué te gustaría empezar? ¿Por qué historia lejana dentro de la prehispana que estudiaste vos? ¿Por qué dato te gustaría empezar que no lo has visto en ningún libro de historia, por ejemplo? Algo concreto. Mi libro, Un viaje maravilloso, es todo lo que no vas a ver en un libro de historia. Prácticamente todo. Ahora, hay que entender una cosa. En las guerras, en las conquistas, también se destruye la historia. Por ejemplo, si tú quieres destruir la historia de América, de España, de Argentina, de México, de Estados Unidos, y tú eres China, pues tú te inventas un cuento chino, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los veres? Entonces tú te inventas un cuento chino con la única intención de, tú dices, aquí hay una piedra, te voy a explicar algo que descubrí, ¿no? Ya se descubrió que Sitchin, Zacarías Sitchin o algo así se llamaba, el de los libros ese, ya se descubrió que era mentira, era un farsante. Pero como él decía que era el único que había sabido descifrarlo, pues ¿quién le podía decir que no, no? Entonces ellos hacen mucho esas cosas, te dicen que un tío tal, fulanito de tal, te describió una piedra y que ya él sabe el idioma y te montan todo un circo, te lo ponen en toda la prensa y mientras que te das cuenta o no, han destruido tu historia, ¿no? Entonces yo creo que ahora el golpe ahora no está siendo solamente económico con el tema del bicho, sino que está habiendo un ataque histórico que comenzó con Seisgeist para cargarse la inteligencia, digamos, de las personas con respecto a su historia. Son incapaces de razonar, por ejemplo, un ejemplo, las teorías mayas de 2012. Eso fue un montaje todo, hasta los mismos sacerdotes de Guatemala que yo llegué a entrevistar para mi libro La profecía de los jaguares. Yo llegué a entrevistar a uno de esos sacerdotes más importantes mayas, hasta ellos se quejaron de que la prensa se había inventado eso. Y lo tienes en casi todos los canales de youtubers de la verdad, de los despiertos, como quien dice, ¿no? Y eso se lo inventaron todo. Pero claro, ellos mismos se quejaron, pero la prensa no los entrevistó. ¿Por qué? Porque todo esto del 2012 servía un poco para ir preparando la agenda de los cambios que estamos viendo en 2021, ¿comprende? Es un poco así. Es decir, la historia tiene que ver mucho con la manipulación. Entonces ahora mismo estamos en una guerra y entonces ahora lo que yo vi es mucha confusión. Por ejemplo, yo en mi libro, si tú dices cosas que no, te pongo muchísimos ejemplos. Pero en mi libro sobre las culturas prehispánicas, ¿no? Pues yo te pongo cosas que tú vas a ver que son reales y vividas. Es decir, te voy a explicar una cosa. Si tú tienes un códice y tú te lees el códice desde una universidad de Madrid o desde una universidad de Alemania, tú puedes mirar ese códice 1000 veces. Pero a lo mejor para que tú puedas hacer las relaciones y comprenderlo, a lo mejor tú tienes que irte a Guatemala o a Belice o a México y, o a Portugal, o yo fui a muchos lugares, fui incluso a Marruecos, fui a Venezuela, fui a Estados Unidos, fui a Italia. Entonces, cuando tú te vas y te encuentras que en un vaso prehispánico, en un museo de Antigua Guatemala, está la pieza que le falta al códice tal, porque tú ves que las dos piezas están juntas, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las cosas hay que averiguarlas en el lugar y hoy día, pues apenas hay ese tipo de arqueología, todo es académico. Por ejemplo, esa playa que aparece ahí es la playa donde por primera vez los mayas vieron la expedición de Grijalva, por ejemplo, ese es Tulum. En el sur de México, en Quintana Roo. Aquí, esta que aparece en la Peña de Bernal, esto está en Querétaro, ahí son los chichimecas. Pues tú te metes en una cueva chichimeca y te puede cambiar el concepto completo, pero tú vas a aprender más en el terreno y vas a sacar más conclusiones en el terreno
porque la arqueología y la historia es casi una ciencia de imaginación. Entonces, en este libro, Un viaje maravilloso, tú me preguntas, ¿no? ¿Qué hay que me gustaría que la ciencia oficial tocara? Prácticamente todo. Sí, todos son descubrimientos muy curiosos que se dieron todos por casualidad y fueron, como yo digo, ¿no? Porque hay la arqueología de oficina, de aire acondicionado, y está la de arqueología de pie. Esta es una foto que tomé en Yaxchilán, Chiapas. Ahí algunos descubrimientos muy importantes fueron ahí, de mi libro, ¿no? Entonces, pues, por compartirte uno, es que no quiero contar el libro, porque el libro tiene unos descubrimientos impresionantes, pero yo prefiero 1000 veces que la persona lo lea a que yo lo diga aquí y mañana alguien lo repita fuera de contexto, porque si no, no colaboro. Las cosas tienen un contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Yaxchilán, que sí te lo puedo contar, en Yaxchilán yo llegué porque yo estuve buscando durante como unos dos años, estuve buscando en Yucatán figuras de aluche, que son los duendes. Y te sorprenderá que está en el libro el parecido tremendo que tienen las imágenes de duendes mayas con las imágenes que tú puedes ver en Europa. Entonces, bueno, por ponerte un ejemplo, ¿no? También hice una investigación como de varios años de los seres alados, que hay muchos seres alados, viene mucho en mi libro, vienen los seres alados y ya te digo, no te quiero adelantar nada, ¿no? Pero decir que hay dos tipos de arqueología. Yo considero que mi libro no es un libro de arqueología, es un libro de viaje, pero yo creo que descubrí muchísimo más porque es sorprendente lo que la historia oficial erra o manipula. Y ahora se ha sumado la manipulación del YouTube o del Internet, que es lo que creo, en mi opinión, que está destruyendo por completo la historia. En eso los académicos, por alguna vez estaré de acuerdo con ellos, estarán de acuerdo conmigo. Es decir, tú ves que hay un tío que ve 4 videos de Seisgate o se compra un libro de texto en Europa y te hace una serie de videos sobre los mayas o sobre los Atlántida, y entonces ya son repetidos de repetidos, ¿no? Por eso yo escribí este libro, porque yo creo que todo está bien documentado con piezas arqueológicas. Eso es Palenque, la ciudad de Palenque, hice unos descubrimientos muy importantes ahí, y yo creo que esos descubrimientos de verdad había que ponerlos, porque incluso yo predije que iba a haber una destrucción de la historia. De hecho, yo creo que eso es lo que están intentando con YouTube y con todo eso, están intentando un poco destruir la verdadera historia, y con Seisgate. Ese es Pacal, sobre el cual hago yo unos descubrimientos que creo que son súper importantes. Ahora, tú no me vas a ver a mí en la prensa, ¿por qué? Porque yo en otros temas, como puede ser en lo del actual problema del bicho y todo, del problema que estamos viviendo, pues yo estoy en contra de ello, entonces no lo vas a ver, pero yo creo que es un libro que tiene grandes descubrimientos y que no se pueden refutar porque van acompañados todos de esas fotografías que veis, que son fotografías que yo mismo tomo. Todas las fotografías fueron tomadas en persona y todo lo que yo descubrí lo descubrí en persona. Entonces creo que eso es algo que le da muchísimo valor. Chico, ¿cuál sería el objetivo de la élite en querer destruir, en querer desaparecer y condenarla al ostracismo, a esa riqueza? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no vernos todo eso? Pues mira, es muy sencillo, es fácil. Es una guerra, ¿no? Lo que estamos ahora mismo es la tercera guerra mundial. Entonces, pues bueno, tú recuerdas que pues tú vas a leer que cuando los árabes entraban en un país cristiano destruían todas las iglesias y los documentos. Cuando los cristianos entraban en otro lugar, pues destruían la historia. Entonces, el único obstáculo que tiene ahora mismo, digamos, el gobierno mundial, que diríamos que tiene su sede en China, ¿no? En Rusia, China, pues es la hispanidad. España, principalmente Madrid, la hispanidad, y también América, porque América son países más hermanos de lo que parece. De hecho, yo desmonto en mi libro
muchísimos mitos de la leyenda negra y también desmonto muchísimos mitos del indigenismo New Age. Los desmonto con pruebas. Pero entonces ellos, para poder ellos imponer su cultura, sus tradiciones y sus costumbres, ellos tienen que hacer lo que se llama un genocidio cultural, que China lo hizo en Tíbet y en otros lugares. Entonces, pues ¿cómo lo hacen? Pues lo van a hacer, lo tienen muy fácil, en el internet, en el YouTube y lo otro, destruyendo la historia. Ya empezaron con Zeitgeist, sobre todo las cosas que se dicen, mira, aquí este que vemos aquí es un Olmeca, que bueno, hay gente que dicen que no, pero bueno, esa está en la zona tlaxcalteca, ese hombre alado, pues esto que vemos aquí, Guatemala, Mirador, la ciudad de Mirador, una de las primeras que fue abandonada, cerca de Tikal, bueno, al norte de Tikal. Entonces, ellos van a intentar, como sea, destruir la historia de España y de América. Es lo que están haciendo. ¿Y cómo? Están creando todos unos mitos falsos nuevos, que si los Veres, que si los no sé cuántos. Están creando el Zeitgeist por otro lado, y entonces te van borrando un poco la verdadera historia de lo que pasó. Por eso la figura más importante que ellos van a atacar va a ser, son tres historias, ¿no? Ellos te tienen que atacar primero la Iglesia Católica, obvio, aunque en muchas cosas pueden tener razón, en otras no la tienen. Te van a atacar la historia oficial de España, de México, de Argentina, etcétera. Y después, el tercero, lo que van a hacer es confundir, ¿no? Para que, como por ejemplo, un buen ejemplo es lo que te dicen de los mayas, que se los llevaron los extraterrestres a otro planeta, ¿no? Eso es obvio que es una distracción, ¿no? O sea, tú no vas a encontrar, yo he estado 13 años y yo todavía no he encontrado una sola prueba más o menos fiable de que eso sea cierto, ¿no? Pero sin embargo, a base de repetición, la gente se pone alrededor de una pirámide, se visten de blanco y miran al cielo y esperan que vengan los extraterrestres. Bien, Chico, en tu investigación durante todos estos años, ¿cuál es la cultura más añeja, más antigua que te has encontrado y cuál es la leyenda de dicha cultura? ¿Qué se cuenta? ¿Qué cosas extraordinarias y no tanto se cuentan de dicha cultura? Bueno, tengo que decir que yo sí he encontrado, si bien no he encontrado yo lo que dice Zeitgeist, como te digo, no creo tanto en, yo pienso que eso fue hecho a propósito para manipular. Lo que yo sí encontré es historias, por ejemplo, del Génesis de la Biblia, que están en las paredes de Teotihuacán, que están en las paredes de Toniná, en Chiapas, que es una ciudad maya, y que están en ciertas ciudades prehispánicas, ¿no? También he encontrado cosas muy similares que pueden ser de la zona de Andalucía y de Extremadura, del sur de España, de la zona de los tartesos, de los íberos y de los celtas, que también tienen que ver con México. Pero por ponerte algunos ejemplos, en mi libro, Un viaje maravilloso, yo comparto varios murales de la ciudad de Toniná, en Ocosingo, donde claramente se ven unas representaciones que tienen mucho que ver con las descripciones que se hacen de los seres caídos, de los ángeles caídos y de los ángeles. De hecho, se ven como personajes alados luchando, ¿no? Y unos representando a la muerte y otros no. Quizá otro de los lugares que toco en mi libro, lo que a mí en persona en esos viajes más me ha impresionado a mí de todo, lo que más me ha impresionado es en Teotihuacán, en un pequeño palacio que se llama Tetitla, muy pequeño, muy poca gente lo conoce, todo el mundo va a grande. Ahora creo que con la excusa de este tema lo han cerrado, es decir, los centros comerciales no los cierran, pero los museos y los sitios arqueológicos sí, ¿no? Y las iglesias. Si quieren más pruebas de que esto es un ataque cultural, porque en un centro comercial o en una tienda de ropa no con los aires acondicionados es muy peligroso. Pero Teotihuacán, que ahí aparece,
ahí al aire libre, que la gente no entre, ¿no? Es muy descarado, ¿no? Esto es una guerra, un genocidio cultural. La gente no reacciona, pero por la misma confusión que te digo. De hecho, mucha gente confusa de la supuesta resistencia quedaron muy confusos de lo de Canon, de lo de otro, que al final eso todo era una cortina de humo, y ahora están cayendo en otras cosas del mismo estilo, que los veres, que si no sé qué. Pero bueno, eso poco se puede hacer. Esto es Teotihuacán, esos son los murales que te digo. Pues ahí hay una mural impresionante donde hay 9 personajes que parecen unos hombrecitos, como muy viejos, y de sus bocas salen como unas vírgulas de estas, las vírgulas que son como si estuvieran cantando, y se atribuye a que ese mural es como el inicio del mundo. Y es curioso porque en la India hay una leyenda muy parecida. Entonces, ¿yo en qué no estoy de acuerdo con Seisgate? Yo sí estoy de acuerdo en que hubo una cultura ancestral. Yo lo que no estoy de acuerdo es en que Seisgate intenta desacreditar libros muy importantes. Libros que son verdaderos, ¿sí? Para mí, sin duda. El Génesis, por ejemplo, mira, esa tortuga, esta tortuga que hablábamos el otro día, que hablabais ustedes de la tierra plana, tiene los 4 brazos, los 4 lados, pero esta está en la puerta de una tumba. El Xibalbá se representaba como agua, ¿no? Por ejemplo, el Génesis, Isaías habla de que Leviatán vive en el agua, por ejemplo. Entonces yo en mi libro hice muchas descubrimientos de versículos y de partes de, no solo de la Biblia, también del Mahabharata, de otros libros. Yo leí, hice una cosa que creo que es muy diferente del resto de los arqueólogos. Yo decidí no leer descafeinado, como yo le llamo, ¿no? Yo me leí el Popol Vuh. Chico, ajá, dime. Chico, una pregunta que te hacen en el chat. Chris Hacker 1 dice, Chico Sánchez, ¿qué opina de las pirámides? ¿Pudieron haber sido construidas por los humanos? Siendo así, ¿viajaría el mismo culto y construirían pirámides en China, en México y en Perú? Pregunta del chat. Yo no veo por qué no. Es decir, por ejemplo, la pirámide del Sol de Teotihuacán fue reconstruida y se ve igual que se ve bien. Yo creo que, mira, yo no creo, ¿cómo te digo? Yo no creo en tanta teoría que hay por ahí. Es decir, yo comprendo que evidentemente las pirámides en general o todas las cosas que se han encontrado en el mundo prueban, aquí lo veis precisamente, esto está en mi libro, ese mismo edificio, en mi libro yo lo pongo, yo descubrí pirámides mayas que tienen la misma forma. Sí, igual. Entonces, perdón. Yo creo que todo eso son distracciones. Déjame que termine y respondo la pregunta. Todas esas cosas son distracciones, porque no es lo mismo que la gente esté hablando y buscando conexiones de una realidad, como sería, por ejemplo, que pudo haber un contacto entre egipcios y mayas y por qué tuvieron ese contacto, a que estén discutiendo de qué extraterrestre hizo la pirámide. Para mí eso son distracciones, que si lo hicieron los extraterrestres, que si lo hicieron con unas máquinas del tiempo, que si lo hicieron con la mente, todo eso para mí es una distracción de lo que te digo, para que la gente no mire las relaciones más reales. Esta imagen que ves ahí, esa vasija que se ve ahí, es una vasija de sacrificios humanos mexicana. Fíjate la forma que le dieron los que hicieron el dibujo al bicho chino este. Ahí era donde se metían en los sacrificios humanos, se ven los cuernos, ves claramente los cuernos. Eso fue uno de mis descubrimientos que están en el libro. ¿Por qué? Porque las casualidades de la vida me llevaron a mí, que yo estudié para mi libro Un viaje maravilloso, lo de los sacrificios humanos. Y buscando para lo de los sacrificios humanos encontré esa imagen. Ahí queda en el libro un poco mejor explicado, y explica un poco de dónde viene esa pieza y todo eso. Pero volviendo a lo mismo, todas las teorías esas fantásticas, en mi opinión, son distracciones. ¿Para qué? Porque yo no creo, hace años yo también caí en eso, que extraterrestres, que no sé qué. Pero yo pienso que todo eso son distracciones, porque donde uno saca la verdadera información es en lo real, en lo que de verdad pasó.
Esa es la información que tiene pies y cabeza, donde tú puedes seguir los hilos. Pero si tú estás investigando los mayas y tú te metes con los extraterrestres, ahí no hay hilo que seguir. Tú ya a Marte no puedes ir. Sí, ya terminé. Yo los extraterrestres, obviamente, para mí es en algo que esté fuera, primero porque yo creo que existe un domo y que por encima de ese domo existe agua, así que no creo ni siquiera en un vacío, así que desde mi punto de vista, los extraterrestres, desde que vienen de otra galaxia o de un vacío infinito, eso para mí no existe, pero bueno, es mi opinión. Segundo, lo que te quería decir, las pirámides es México la que apareció ahí, que no sé la ciudad, porque no sé pronunciarla, no tiene nada que ver su aerodinámica, por decir de alguna manera, su forma, su morfología con las de Egipto. Son totalmente distintas. Y otra cosa, lo que sí es cierto, o por lo menos no se ha replicado hasta el momento, es el famoso experimento ese teórico que dicen, o hipotético más que teórico, que dicen que miles de esclavos construyeron las pirámides de Egipto con troncos y cuerdas. Para mí eso roza la estupidez. Y por algo, muchos años y quizás siglos, de que a alguno se le ocurrió decir teoría tan romántica, o esa hipótesis, me corrijo, tan romántica, pero el científico ha juntado gente y ha recreado ese experimento, porque es imposible, es físicamente imposible que tantos hombres solamente con troncos muevan piedras de toneladas y ensilen y la dejen con esa forma tan compleja piramidal, como son las pirámides de Egipto, por ejemplo. Esa pirámide, la que mostraba la imagen, bueno, puede ser más factible que sea una construcción hecha por hombres a pulmón, pero las pirámides de Egipto a mí me dejan muchas dudas. Nada, era simplemente eso nomás. Adelante. Pero es que precisamente lo que tú me estás diciendo es lo que yo intentaba decir antes. Por ejemplo, si yo me veo delante de un símbolo maya, por ejemplo, una estela maya, si la han hecho con un cincel, si la ha hecho una nave extraterrestre, si la ha hecho un tío con un palo, no importa. Eso es las discusiones que crea la ciencia para distraerte a ti, porque lo importante de eso, de esas piezas, es que todas esas piezas son simbología, son mensajes, tienen información. Entonces, con todas esas discusiones que ellos meten, así evitan que la gente esté investigando, ¿comprende? Porque, ¿qué más da? Que la pirámide la hicieran a palo, que la hicieran con un rastrillo, que la hicieran con una nave espacial. ¿Qué importa? Lo importante es qué significan las inscripciones, para qué están esas pirámides, por qué hay pirámides. No sé si me comprende. Ese es el secreto que tiene la arqueología moderna. Saber distraer a la gente de una manera absurda, pero les funciona. Todos caen en esa discusión. Por ejemplo, si a mí alguien me dijera que quisiera discutir conmigo de que por quién hizo la pirámide del Sol, que si la hizo un extraterrestre, que si la hizo un Anunnaki o que si la hizo un reptiliano, pues yo voy a seguir allí delante de la pirámide viendo cuándo sale el sol, por dónde sale, qué significa, si hay inscripciones en ella. No voy a perder el tiempo con esa discusión absurda. Esa es la discusión que lo que el internet está destruyendo todo, porque todo el mundo está hablando de cosas sin importancia. Y ya que, chicos, ya que tocaste ese punto, desde tu punto de vista, valga la redundancia, ¿qué significado ha dado alguno a las pirámides, tanto en México como las egipcias? No sé si estuviste en Egipto, pero las habrás visto por ahí. ¿Qué podrían llegar a significar? Bueno, eso, para mí eso está clarísimo. Ahí ves tú la imagen de la Virgen que se veía ahí ahora mismo. Las vírgenes tienen forma como de un triángulo. Es una pirámide, básicamente. Si tú te fijas, muchas vírgenes que hay, por ejemplo, en México, muchas vírgenes que hay en España, la misma Virgen de Guadalupe de España, la Virgen del Pilar, todos esos tienen forma de triángulo. Esos triángulos son las montañas.
De hecho, casi por lo menos en México, yo no he visto las de Egipto, no te voy a opinar sobre ellas. Sí las he visto en foto, pero no es lo mismo que estar ahí. En México lo que yo he visto, pues muy claro, está clarísimo. Y además a mí me lo explicaron ancianos, ¿no? Digamos de la tradición que se llama aquí, de la herencia oral. Simplemente son montañas. Son montañas y por eso son del sol y la luna, y por eso, por ejemplo, la mayoría que están hechas al sol, cuando tú vas en ciertos equinoccios y en ciertas épocas, sale el sol precisamente por ahí. Entonces son simplemente representaciones de montaña. Ahora hay otra simbología que están dentro de las pirámides que para mí son mucho más importantes. Algunas inscripciones, sobre todo los murales. Sí, porque date cuenta que son como una especie de iglesia o de museo o de templo o como lo quieras llamar, donde ellos representaban la creación. Es como nosotros, ¿no? Los católicos, cristianos, los países católicos. Pues estos tienen su iglesia. La mayoría de la gente no lo sabe, pero por ejemplo las iglesias de mucha época tienen forma de cruz, primero, porque son cristianas. Después tienen la cúpula, que precisamente es la cúpula de la tierra plana, con los cuatro puntos cardinales que al mismo tiempo son los 4 apóstoles. Está la bóveda del cielo. Hay lugares donde yo he estado en iglesia y la bóveda tiene pintado el cielo. Más claro imposible, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando se trata de santos católicos, te van poniendo santos y te van pintando una historia. Entonces, los templos, las pirámides, eran básicamente lo mismo. Eran simplemente de otra forma. ¿Por qué? Porque eran unas culturas como que analizaban o que vivían más la naturaleza. Entonces, ellos hacían su pirámide, que era su montaña, tenían en medio su río, y después metían ahí un montón de leyendas y de cosas relacionadas con ellos. Te pongo un ejemplo, los que conozcan Yucatán, y si podéis visitarlo, si no destruyen en la cultura mexicana, que va a ser el objetivo, eso os lo aseguro, lo que estamos viviendo es una guerra, que si ganan los malos, entre comillas, van a destruir todo esto, si la gente no lo defiende. Pero entonces, tú te vas a Cobán, Yucatán, es el mejor ejemplo. Cobán, Yucatán tiene 2 partes. En una es la parte antigua, y en el templo, arriba del todo, está el dios de las abejas. Te vas a la pirámide moderna y tiene ya una representación de un gobernante, por ponerte un ejemplo. Entonces, la gente, ya te digo, el internet, el 6G y todo eso, ha creado todos unos mitos y unas cosas que no tienen mucho sentido, pero que al final, de tanta repetición, van cobrando sentido. Esa es mi opinión. Nico, en este viaje maravilloso que has hecho por México, ¿te has encontrado con alguna fábula, con alguna leyenda, con una historia prehispánica de supuestos gigantes, de supuestos hombres de dimensiones gigantescas? Sí, de hecho en mi libro hablo de ese tema, porque de hecho en el libro de Historia de las Cosas de la Nueva España, en ese libro de hecho se dice, lo escriben y dicen que Teotihuacán, según las leyendas orales, está hecho por gigantes. Entonces, sí, de hecho yo llegué a investigar, aunque no lo pude sacar porque no pude ir, precisamente por el tema de los viajes, de lo que pasó en 2020, yo también he llegado a escuchar historias de primera persona de gente que me ha dicho, ven, que te voy a enseñar fotos de unos huesos de gigantes que nos encontramos. Yo no dudo, porque ya te digo, los gigantes están también en Tula, las leyendas de gigantes. Ahora, ¿qué pasa? Yo no dudo. Ahí, fíjate, ahí no le veo yo como una fantasía, ¿no? Ahí ya no le veo yo una fantasía. Fíjate, hay una leyenda, que eso te va a interesar, por ejemplo, ¿no? Ustedes que sois un lugar de que habláis de la tierra plana. En Tula, por ejemplo, hay una figura que son gigantes, que les dicen los atlantes de Tula, y esos atlantes, la leyenda, por lo menos lo que te cuenta la gente de ahí,
Yo tuve un buen amigo, falleció lamentablemente, pero tuve un buen amigo que vivía ahí y que estudiaba eso desde hace muchos años, y él me lo contaba, esos atlantes sostenían la bóveda, sostenían el cielo. Entonces había uno que era como igual se describe en la Biblia, Isaías, ¿no? Creo que es, donde habla de que hay unos ángeles que están sosteniendo el techo, ¿no? La bóveda, ¿no? El domo que dices tú, ¿no? Que por de ahí viene el domo, de dominar el mundo, ¿no? Pero sí, conozco de gigantes. Sí, Teotihuacán en teoría fue hecho por gigantes según las crónicas de los indígenas. Y esos registros fósiles o óseos de que nos mencionaste, ¿estaban en el particularmente? ¿Lo tenía alguna persona conocida tuya? ¿Gente que te sigue? ¿Gente que es amiga? ¿Cómo es eso? Era un amigo y al parecer ellos lo reportaron al gobierno, el gobierno se lo llevó y desaparecieron. Yo no sé, la verdad. Sobre eso yo no te puedo, como te digo, no es una cosa que yo he investigado. Sí decirte que yo en lo que es los gigantes, pues en mi libro mismo yo explico todo eso. Hay cosas que no quiero contar, por ejemplo, porque quiero que el que lo lea, pues lo viva, ¿no? Si lo cuento aquí, pues bueno, es muy largo y además pues le va a quitar chispa al libro. Pero por ponerte un ejemplo, Atlante, los atlantes de Tula son los gigantes de Tula, son unas figuras muy altas, muy grandes. Atlántico, tú fíjate, Atlántico, Atlántida, Atlán, Atl, el ATL es agua en náhuatl. Por eso el náhuatl, te hago la pronunciación para que veas la escritura. En realidad no se pronuncia la TL, es náhuatl, ¿no? Náhuatl. Pero está escrito náhuatl, con TL al final, con el atl. El agua era la partícula más importante del idioma azteca, el agua. Claro, igual que el agua es la parte más importante en la formación del ser humano y en la Tierra, es lo que más numeroso es. Entonces, pues sí se habla de los gigantes, ahí han escrito de los Nefilim, para que vea, igual que se mencionan los Nefilim en el Génesis, también se mencionan en Teotihuacán. Ya terminé. Un poco más. Sí, así se me escucha ahora. Ahora yendo un poco más a lo que es la famosa historia que conocemos nosotros de Cristóbal Colón, Cristóforo Colombo, y su desembarco en 1492, y bueno, toda la historia que lo conocemos en todos los colegios, por lo menos de habla hispana, y de habla portuguesa creo que y latina. ¿Qué hay de verdad, según tus investigaciones, y qué hay de mito alrededor de toda esa epopeya de la conquista española acá en América? Pues esa es una pregunta muy buena, porque de hecho casi la mitad de mi libro y el nacimiento de este libro es cuando yo llegué a México hace como, ya va a ser 14 años, era periodista. Periodista, pues la verdad, internacional, y entonces pues tenía la posibilidad económica de viajar y tiempo, ¿no? Entonces yo hice una lista, me compré las cartas de relación de Cortés y un libro que se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal del Castillo, y hice una lista de lugares donde desde la llegada de Cortés hasta su llegada a Tenochtitlán, y empecé a visitar los lugares que había por el medio. ¿Qué pasa? Que ahí descubrí yo un montón de cosas que coincide la realidad, digamos, el museo o con lo que describen los libros. Entonces mi libro pues hace un planteamiento completamente diferente, creo, de todo lo que hayan leído sobre la conquista. Todo es un ataque, como te digo, el corazón de Occidente.
Y Occidente como tal nace de la unión de España y de México principalmente, y después de Perú, del virreinato, y después de Argentina. Entonces el tronco está desde España hasta Argentina. Entonces ellos crearon un montón de leyendas negras y de mitos falsos, ¿sí?, sobre el tema de la conquista. En mi libro se demuestra, o yo creo, pienso 100% que se demuestra que nos mienten. Y te voy a explicar cómo nos mienten, fijaos. Todo el mundo hace un estudio de lo que pasó en la conquista, lo hace desde el punto de vista de hoy, y desde el punto de vista político de hoy, y desde la mentalidad de hoy. Pero si tú te vas atrás en el tiempo, y tú recuerdas que tanto aztecas como mayas como católicos eran profundamente religiosos, y que tenían una visión del mundo muy, muy mística, entonces, cuando tú haces ese enfoque, ya la historia cambia completamente. Entonces, mi libro, no lo voy a adelantar, pero mi libro habla precisamente de las profecías que había en ese momento y cómo coincidían con lo que estaba sucediendo. Tengo una teoría, eso todavía no estoy seguro, pero se está repitiendo ahora. Yo tengo una teoría de que el tiempo, pues, de que al final los hindúes tenían razón con los Kali, con las eras y el tiempo se repite, las cosas se van repitiendo. Entonces, pues cada 500 años, cada X tiempo, hay cambios de era. De ahí viene, o venía lo del 2012, pero que fue adaptado completamente falso para que ahora encajaran en los cambios que ellos quieren hacer. No sé si me expliqué bien. Bien, y de esa figura epopéyica, mítica, perdón, del famoso Cristóbal Colón, ¿qué era para vos, más allá del navegar valiente, del descubridor? ¿Qué cosa es cierta, inventada y probablemente pueda ser falsa del mismo? No he escuchado nada, pero supongo que tú me preguntas sobre Colón, ¿no? ¿Qué pienso, no? Exacto. Eso es, lo deduzco porque no se escucha. Pues mira, te voy a decir lo que pasa. Es lo mismo que lo de la pirámide. ¿Quién hizo la pirámide? Si fue un extraterrestre o si fue el primo de Colón, no importa. Eso no tiene ninguna importancia. La importancia es lo que representó el momento y qué hay de verdad en ese encuentro y cómo fue ese encuentro. Entonces ellos han creado todo un montón de cosas para que nadie precisamente se fije en ese encuentro. ¿Para qué? Para dividir ese mapa que tú ves ahí, la hispanidad. Imagínate, es medio mundo. Ellos tienen que dividir eso, entonces tienen que cortarle la cabeza. ¿La cabeza cuál es? Colón y la Iglesia Católica. Es así de claro. Es muy sencillo. Es decir, ¿quién se centra en ver qué pasó de verdad? ¿Cómo era de verdad? ¿Cómo fue la conquista de verdad? Nadie. Todos discuten un montón de cosas que están metidas en el internet y que la mayoría son mentiras. Fácilmente. Yo por ejemplo, creía lo mismo. Yo creía muchas cosas que veo que dice todo el mundo. No quiero perderle el respeto a nadie. Pero es que cuando tú te vas guiando nada más por lo que están poniendo ahora mismo los youtubers, es que es para volverse loco. Porque lo que se puede saber en la arqueología es poco. Y lo que se puede saber claramente, pero tú tienes que ir al lugar. Pero entonces, si ya creas una teoría, y de esa teoría otro se lee el libro y crea otra teoría, ya la tercera teoría es como un rumor callejero, una leyenda urbana. Mira, esa habitación que se ve ahí fue donde pactó Isabel la Católica y Fernando el Católico con Colón, en esa habitación, monasterio de Guadalupe en España. Yo fui ahí, después fui siguiendo sus rastros en Portugal y bueno, hice un descubrimiento fascinante, que yo creo que aquí está el monasterio de Guadalupe, esta imagen que se ve aquí.
ahí veis que tiene forma de pirámide la Virgen, es una montaña, ¿no? Y tiene la luna en los pies y el sol arriba. Es una pirámide, básicamente. Pero es que en realidad no es una pirámide, es una montaña. Yo recuerdo un indígena, una persona que había sido guía en Monte Albán, una ciudad de México, ciudad prehispánica, en Oaxaca, que es impresionante esa ciudad, y el hombre llevaba ahí, yo qué sé, trabajando 40, 50 años, se había leído todos los libros, había hablado con todos los arqueólogos, y este hombre fue el que más o menos me enseñó a mí eso, ¿no? Me bajó un poco de la nube, como yo digo, porque uno anda en las nubes, en Marte, con el Van Daniken y todos estos tíos que ya se inventaban que si extraterrestres, y ya cada vez están más lejos, ya llega un momento que estás en Júpiter. Y el anciano me pintaba en el suelo las montañas y la pirámide. Me pintaba y me iba demostrando que toda la ciudad eran representaciones de cosas naturales o de cosas del cielo. Perfecto, muy bien. Bueno, me parece que esta primera parte estuvo muy entretenida. Desde mi punto de vista quedó claro la visión de Chico Sánchez. No sé, Chico, si vos querés agregar algo, hay algo que quieras agregar, que quieras contar. Si es así, adelante. No, la verdad, no, nada. Yo decirle, bueno, que pueden entrar en chicosánchez.com y ahí yo tengo videos también en YouTube, si no, también por medio de chicosánchez.com hay muchas historias y ahí pueden entrar y yo tengo varios de esos videos en el YouTube, en la sección, en una lista que se llama Antropología y Arqueología. Y sobre todo mi libro, Un viaje maravilloso, yo creo que es un gran libro que muestra esas cosas. Añadir eso, yo pienso que lo más importante ahora mismo es pensar que es una guerra, de verdad, en mi opinión. Es una guerra contra la historia. Es decir, lo que estamos viendo es un intento usando el Internet, sobre todo el YouTube, Facebook y eso, y ellos están metiendo ahí rumores, falsas historias, inventos y cosas con la intención de confundir y de destruir la verdadera historia para ellos después ahora poder crear nuevos mitos. ¿No te extrañaría que al paso que vamos en 5 años tengan iglesias con extraterrestres puestos? Porque de verdad eso es lo que yo añadiría, ¿no? Que veo que hay mucha confusión. Acá te preguntan desde el chat, Reader Crepuscular te pregunta, Chico, ¿lamentas la conquista hecha por los españoles? Por eso me gustaría que leyera el libro. Ahí se responde. Es que mira, si yo ahora mismo te digo un sí o un no, yo te voy a decir primero que no, ¿no? Es evidente, ¿no? No. Pero es que la pregunta esa no es tan fácil. La cuestión, o pienso yo, que no es una cuestión mía, sentimental, o de nosotros como emoción. Que la historia no es tu emoción, que la historia no es lo que tú sientes, sino que yo creo que fácilmente los movimientos históricos tienen una dimensión muy grande, es decir, son grandes masas de personas que cambian, pero cambian por un número de hechos. Entonces no es tan sencillo. Por eso está funcionando el divide y vencerás de Facebook, de Twitter, de YouTube, para provocar guerra y división. Porque no es lo mismo que yo te pregunte a ti, oye, ¿crees en la Tierra plana, sí o no? A que yo te diga, oye, explícame por qué crees en la Tierra plana, ¿ves? Es muy sutil, pero así es como está enfocado todo, ¿no? Todo está enfocado a la discusión un poco más banal y muy sí o no. Pero la historia y las cosas son muy complicadas. No sé si Claro, he explicado bien. no son tan simples. Sí, no, evidentemente no es tan simple, no, todo se simplifica y en realidad la realidad, valga la redundancia, y la historia en este caso, para ser preciso, es mucho más compleja de ver cuál realmente fue por un tema
temporal, ¿no? Porque uno en realidad tiene que basarse en datos y tiene que basarse en otros seres humanos, en la credibilidad de otros, en definitiva, para ver si realmente contaron lo que pasó o si se inventaron algo también, si se sacaron de la manga. Es una, en definitiva, en cierto porcentaje también es un acto de fe, creer que uno estudie y corrobore en dicha historia, porque dicha historia fue contada y vista por aquellos, nuestros antepasados, pero no por nosotros mismos. Mira, me parece que sí, por ahí la cosa. Por reiterar lo que quiero decir, es como si tú me preguntas, ¿tú estás de acuerdo con el feminismo o no? Entonces, claro, si yo te digo que no, yo te estoy diciendo que estoy en contra de todas las mujeres. Y si te digo que sí, estoy entonces a favor de un movimiento político creado para dividir y para destruir. Entonces, cualquier respuesta que yo te dé a ti es una trampa. Entonces, a eso están llevando ellos la historia también, o la arqueología. Por ejemplo. Sí, todo demasiado radical. Claro, pero ni grises. Pero a propósito, ¿viste? A propósito. Es decir, ese es el asunto. Mira, sobre los mayas, por ejemplo, es muy sencillo. Si tú me preguntas, ¿los mayas eran buenos o malos? ¿Qué te digo yo a ti? Si yo estudio los terribles sacrificios humanos que hacían, porque son aterradores, porque los sacrificios humanos que hacían los mayas eran terroríficos. Yo he visto en primera persona, por ejemplo, un códice y yo me puse hasta malo de lo que vi allí pintado. Y he visto piezas arqueológicas que te dan, que de verdad, siendo yo una persona adulta, que te dan terror, te dan escalofríos de miedo de ver el sacrificio humano que está haciendo ese maya a una persona. Pero es que los mayas no eran solo eso, los mayas eran una cultura que iba, bueno, que en realidad no eran solo los mayas, era una cultura que tenía cosas en común, que iba desde el sur de Estados Unidos casi hasta Venezuela, por ahí, hasta Colombia. Entonces, todos esos pueblos, no todos eran así de salvajes. Entonces tú me dices, ¿eran buenos los mayas o no? Es que son preguntas en nuestra sociedad, por eso se está perdiendo, porque no hay inteligencia. Es decir, ¿cómo te digo? ¿Los argentinos son buenos o malos? Pues ahora mismo tienen a un papa que no veas, ¿no? Entonces yo digo, no, ya todos los argentinos son... Pues no es así. Entonces nuestra sociedad ha simplificado, ha abandonado el conocimiento y ha entrado en la discusión del sí o no. ¿Sí o no? ¿Los mayas eran buenos, sí o no? Parece los concursos de televisión. ¿Los romanos eran buenos, sí o no? ¿Colón era bueno, sí o no? Entonces, la Tierra es plana, la Tierra es plana o redonda sería un concepto diferente, ¿no? Me refiero, ¿la Tierra es plana, sí o no? Eso es básicamente lo que yo intento con mi libro desmontar, que la gente comprenda que la historia, la arqueología y todo eso no es tan sencilla como un sí o no. Muy bien, Chico Sánchez. Gracias una vez más por tu participación acá en el canal. Y bueno, y seguramente, probablemente estaremos en futuros directos con futuros temas, que siempre es interesante repasar con Chico, que él tiene claro todo lo que tiene que ver con la historia prehispánica, precolombina y también algunas cosas más. Bueno, gracias a ustedes en el chat, como siempre, por la compañía, por el aguante, como digo yo, y será hasta la próxima, hasta el próximo encuentro en Bitcoin. Como siempre les digo, el día y la hora no se sabe, pero ahí estaremos. Chao.